¿Qué pasará en el nuevo episodio de Legado? ¿Qué pasará entre Siger y Yaman? ¿Perdonará Yaman a su madre? ¿Kanen entrará en la mansión? ¿Qué pasará entre Dwaygu y Ali? Si quieres que Yaman no perdone a su madre antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Kanen ha descubierto que la mejor forma de entrar en la mansión es Siger. Porque Siger realmente tiene un corazón muy tierno. Sin embargo, en la primera cita, recibió una respuesta inesperada. Siger se enojó con Kanen y se fue sin darle a Kanen la oportunidad de hablar. Luego regresó a la mansión y le dijo a Yaman, como crimeano, estoy en contra de Kanen como tú quieras. Sin embargo, Kanen es una mujer muy astuta. Sabía que si podía mostrarle a Siger el informe que tenía, podría convencerla. Por eso hizo un plan y consiguió que Siger obtuviera el informe. Siger, por otro lado, se reunió con el médico para verificar la exactitud del informe. Como el médico estaba en cooperación con Kanen, engañó a Siger y lo despidió. Ahora, como Siger cree que este informe es cierto, querrá que Yaman esté al tanto de la situación. Después de que Yaman aprenda, pensará en Ziya y dejará que Kanen entre en la mansión. Sin embargo, Yaman definitivamente no le creerá a Kanen. Yaman ayudará a Ziya a volver en sí y a ver la verdad a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, después del secuestro de Dwaygu por Kafae, su relación con Ali mejoró mucho. Además de eso, cuando comience a quedarse en la casa de Ali con su madre, se acercarán más. ¿Qué piensas? Esta intimidad debería convertirse en amor. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en el episodio anterior. Ziya toma un pedazo de la foto rota de Yaman y mira a su madre. Ziya reza para que su madre no vuelva a ir y venir. Yaman se vuelve loco cuando ve a Ziya en este estado. Yaman cree que perdió a su hermano por culpa de su madre. Luego piensa en lo que ha hecho Siger y se calma. El sentimiento ahora está curado y es hora de que se descargue. Ali todavía está esperando junto a su cama. Luego, la tía Sultán y Semrean llaman y preguntan sobre el estado de Dwaygu. Ali dice que dejarán el hospital y volverán a casa. Sultán dice que se quedarán con nosotros unos días porque hay una falla eléctrica en la casa de la tía Dwaygu. Ali le cuenta la situación a Dwaygu. En la mansión, Fual no puede controlar sus nervios. Ahora quiere caminar y acabar con la buena situación entre Siger y Yaman. Luego viene Siger y pregunta sobre la situación de Fual. Fual, por otro lado, todavía oculta que está caminando de todos. En la casa de Kanen, los hombres de Yaman están de guardia. Kanen tampoco quiere dejar atrás a Siger. Su objetivo es engañar a Siger y llegar a Yaman. Así que toma unas pastillas para verse mal y se desmaya en el camino. Dwaygu, por otro lado, tiene que quedarse en la casa de Ali porque no puede ir a su propia casa. Cuando Dwaygu llegó a casa, Sultana la preparó la habitación de Ali para Dwaygu. Kanen se desmayó ante las drogas que bebía. Ella llama a su médico para saber si le pasará algo debido a estos medicamentos. Mientras tanto, Dwaygu se ha quedado dormido y tiene pesadillas. Cuando se despierta gritando, Ali viene corriendo hacia él de inmediato. Después de calmar a Dwaygu, deja a Dwaygu solo nuevamente. Mientras Siger espera para recoger a Yusuf en la escuela, ve a Kanen frente a ella. En ese momento, Yusuf llega y se sube al auto. Siger va y habla con Kanen. Kanen dice que solo vino a ver a su nieto, se disculpa y deja a Siger. Mientras se aleja del lado de Siger, arroja deliberadamente al suelo el informe falso que sacó de su bolso. Mientras llega al auto, Siger encuentra este informe y piensa que Kanen podría estar realmente enfermo. Kanen llama inmediatamente al médico porque cree que Siger puede llamar al médico. Por eso Kanen le dice al médico que convenza a los que le preguntan de que está enfermo. Aunque no quiere ser médico, Kanen ha detectado el déficit del médico y hace que el médico haga lo que ella quiera. La emoción está tan cansada de dormir. En ese momento, Ali le llevó comida a Dwaygu y comenzaron a comer juntos. En ese momento, llega la tía Sultán y dice que la señora Semre ha vuelto a salir de la casa. Ali va tras Semrean con Dwaygu. Mientras Dwaygu intenta conseguir la olla, Ali quiere ayudar. Sin embargo, no podían llevarse bien entre ellos y Dwaygu dejó caer la jarra sobre los pies de Ali. Al intentar sacar la jarra, sus cabezas chocan entre sí. Mientras discuten entre ellos, la señora Semre los está mirando. Cuando Siger regresa a la mansión, abre y lee el informe que Kanen dejó caer.
Cuando lee que tiene cáncer de pulmón, comienza a lamentar las palabras que le dijo a Kanen. Pero luego piensa que podría ser un informe falso. No quiere contárselo a Yaman. Porque piensa que si lo hace, Yaman se enojará más. En ese momento, Yaman sale. Tiene una margarita en la mano. Le gustaría agradecer a Yaman Siger por su apoyo. Aunque Siger quiere decir algo, Yaman abraza a Siger y no le permite decir nada. Mientras tanto, Ali y Duigu continúan discutiendo entre ellos. En ese momento, la señora Sembre volvió a perder la cabeza. Y cree que Duigu y Ali son marido y mujer. Se enoja con ellos por discutir y les dice que ambos se aman y discuten. Luego los toma y los encierra en una habitación y dice que no los abrirá hasta que se reconcilien. Yaman sigue vigilando la casa de su madre. Mientras tanto, Ziya sale y se dirige al oficial en la puerta de la mansión. Le pregunta al asistente si ha venido su madre. Aunque el oficial dice que no puede venir, Ziya sigue esperando en la puerta diciendo que mi madre vendrá a recogerme. Yaman, por otro lado, piensa que Ziya es muy vulnerable y muy débil ante los peligros de su madre. Por eso quiere que se coloque una lona en la puerta de hierro de la mansión para que no se vea el exterior. Duigu y Ali intentan abrir la puerta para salir de la habitación. Cuando abren la cerradura, Sembeam está frente a ellos. Aunque Duigu y Ali se disculpan el uno al otro, la señora Sembe dice, no me dejaré engañar, te estoy mirando. Cuando Duigu ve a su madre, dice que necesitan continuar con este juego un poco más. Mientras tanto, Siger va al médico para investigar el informe. El médico, por otro lado, hace exactamente lo que dice Kanen para engañar a Siger. Cuando el médico dice que Kanen tiene menos de un año, Siger le cree al médico y se enoja mucho. Después de lo que escuchó, Siger se arrepiente una vez más de haberle dicho malas palabras a Kanen. Después de hablar con el doctor Siger, inmediatamente llama a Kanen y le explica la situación. La mente de la señora Sembre nunca vuelve. Es por eso que Duigu y Ali tienen que estar juntos todo el tiempo. Ziya, por otro lado, pasa sus días esperando la llegada de su madre. Yaman llega a su habitación mientras come para que su madre no se moleste. Yaman intenta decirle a Ziya que quiere protegerla. Pero Ziya, no necesitas protegerme de mi madre. Ella responde diciendo que ella es nuestra madre. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.